La segunda intervención francesa. Al terminar la Guerra de Reforma, Juárez heredó a un país endeudado. Pues bien, el gobierno ilegítimo de los conservadores había pedido numerosos préstamos a nombre del Estado mexicano, y cualquiera que lo presidiera tenía que pagar dichas deudas. En enero del 61, Juárez decreta suspender por 2 años la deuda externa para poder estabilizar al país. Después de dicho tiempo, comenzaría a pagar. Sin embargo, esto traería la molestia de los prestamistas, quienes recurrieron a sus gobiernos para defender sus intereses. Los gobiernos fueron Inglaterra, Francia y España. Primero se reunieron en la capital de Inglaterra, lo que se conoció como la Convención de Londres, donde los 3 países europeos se propusieron mandar algunos elementos militares a las costas mexicanas para cobrar las deudas. Sin embargo, fueron claros al establecer que ninguno tomaría acciones sin los otros y que la finalidad no era una intervención al país, sino un simple cobro de dineros. Estados Unidos también fue invitado a dicha convención, pues también había particulares de ese país que habían prestado dinero a México. Pero Estados Unidos tenía un contexto muy particular, estaba a las puertas de su guerra civil y además tenía coincidencias ideológicas con el gobierno de Juárez. Más allá de lo dicho en la Convención de Londres, Napoleón III, emperador de Francia y sobrino lejano de Napoleón el Grande, tenía como finalidad agrandar los brazos de su imperio, estableciendo un gobierno monárquico afín en México. Se creía que la ex Nueva España era un territorio próspero que no estaba siendo aprovechado por las personas que vivían en él. Además, también quería que México funcionara como un tapón para detener la expansión norteamericana. Así que en una peculiar jugada nacionalizó francés al banquero Jecker, aquel que le había prestado dinero a Miramón, para poder hacer el cobro de la deuda al gobierno mexicano. Al mando de Miramón, el gobierno mexicano había contraído un préstamo. En total se debían 15 millones de francos de la época, de los cuales la mayoría eran intereses, pues a Miramón solo se le habían prestado 3 millones en efectivo. Para comprender un poco la situación, hay que establecer que Miramón adquirió el dinero y se comprometió a pagar a través de bonos del Estado mexicano, es decir, emitió documentos con el respaldo del Estado mexicano para que estos documentos se pudieran pagar a sus portadores. Supongamos que emitió 15 documentos, con valor de 1 millón de francos cada uno. Así, en dado caso, ante la caída del gobierno de Miramón, el papel emitido no hacía mención de él, sino mención del Estado mexicano, y sin importar quién gobernara, quién poseyera esos documentos, o también llamados bonos Jecker, debía obtener 1 millón por cada uno de los dichosos papelitos. Las flotas de las 3 potencias europeas llegaron a Veracruz entre diciembre del 61 y enero del 62, casi un año después de que Juárez hubiese suspendido la deuda. El 19 de febrero del mismo año, Juárez envió a su ministro, Manuel Doblado, a negociar la situación. Se logró convencer a los ingleses y a los españoles de que los pagos de la deuda se reanudarían tan pronto le fuera posible al gobierno mexicano. Sin embargo, la situación con Francia no fue tan favorable. El Estado mexicano se preparó entonces para la defensa del territorio, nombrando a Ignacio Zaragoza como general del ejército. Los franceses comenzaron a avanzar desde Orizaba hacia la capital. En el camino perdieron la famosa batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. Pero esto no fue más que un pequeño contratiempo para ellos, pues justo un año después, en mayo del 63, la capital poblana caería en manos de los franceses y no habría ya interposición entre el ejército europeo y la capital mexicana. Juárez abandona nuevamente la capital como en la Guerra de Reforma, pues sabe que mientras él y la Constitución existan, cualquier gobierno que no sea el suyo será ilegítimo. La Ciudad de México es tomada en julio del 63 y el general Frédéric Forey establece una junta de hombres notables salidos de las filas de los conservadores para dirigir al país, mientras encuentran algún príncipe europeo que quiera el trono mexicano. Con la capital bajo control francés, la junta de notables conservadores gobernaba interinamente algunos territorios. Una comitiva de hombres conservadores de élites mexicanas viaja a Trieste, Italia, para ofrecer la inventada corona de México a Maximiliano de Habsburgo, príncipe de Austria,
todo el terreno está puesto para la instauración del Segundo Imperio Mexicano.